Ahí vamos a conectar de nuevo porque anda bastante mal la comunicación. Ahí tratamos de mejorar. La buscamos a Paloma otra vez. ¿Se escucha ahí los que están conectados? Si van poniendo en los comentarios. Porque iba para atrás la anterior. Buenísimo, ahí llegan los deditos. La sumamos a Paloma. Que todavía no aparece. ¿Vamos de nuevo? Hola, nuevamente, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien, todo muy bien. ¿Se nos escucha ahí? Ahora escucho perfecto. Hace un rato no escuchaba nada. Genial, yo también te escucho perfecto. Bueno, retomamos así no aburrimos. Venías hablando vos. Yo no sé si a mí se me escuchó igualmente. Yo traté de estirar y seguir hablando mientras Poco. te perdíamos. No, se escuchó poco, se escuchó poco. Se escuchó poco. Bueno, arranquemos de nuevo entonces. Tu presentación se escuchó igual, creo. Pero Sí. si querés igual volver a contarnos Sí, más o menos qué hace la UTT. sí, a mí me parece interesante entrarle un poco desde nuestro rol, desde la UTT, y que lo podamos ir pensando juntos y laburando juntos a todos los desafíos que tenemos ciertos actores sociales en este contexto frente a los alimentos. Me parece que es un momento clave en Argentina y en el mundo y que la pandemia nos trae una crisis más allá de sanitaria, económica, social y hasta productiva y que nos empieza a preguntarnos con más crudeza y mucha más fuerza a la que nos veníamos preguntando o algunos actores veníamos empujando hacia esas preguntas. Bueno, ahora quién nos da de comer y quién produce nuestros alimentos y quién nos los vende y cómo. Y me parece que desde ahí hay un montón para entrarle y que podemos ir desculando, me parece, desde lo más simple a lo más complejo. Sí, totalmente. La verdad que ya de por sí el tema precios, el tema alimentos, el tema hambre, es un tema que siempre lamentablemente está muy vigente en la Argentina. Sabemos que Argentina, por ejemplo, en los últimos 4 años, 3 hubo caída de la actividad económica, hubo suba de la pobreza, hubo suba del desempleo, hubo suba de los niveles de hambre. Y además el 2020 llegó con la desagradable sorpresa de una pandemia a nivel mundial que está configurándose como la mayor crisis económica que vivió el capitalismo moderno. Y eso, por supuesto, a las organizaciones sociales y a quienes le metemos la cuchara a la economía, bueno, nos propone nuevos desafíos de análisis, de búsqueda de soluciones creativas, de ver qué herramientas de las que estábamos desarrollando nos permiten enfrentar este contexto y también qué herramientas nuevas surgen a partir del debate, bueno, para hacerle frente a estos tiempos difíciles. Vos hablabas también del precio de los alimentos y cómo ustedes tratan de construir una cadena productiva que además de ser más justa para el productor, digamos, de productor y productora, de poder asignarle salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas, derechos laborales, también en última medida termina repercutiendo en el consumidor por la calidad del producto que adquiere y por el precio de ese producto, ¿no? Sí, sí. Yo creo, primero dos cosas. Una es que queda claro que la suba de precios ahora, así descarada que vivimos hace 20 días atrás, 30 días atrás, un poquito de días atrás cuando empezó la pandemia, tiene que ver con que la Argentina no tiene desarrollado, ni desde el Estado ni desde ninguna otra institución, algún tipo de observatorio de precios y algún tipo de observatorio integral de la cadena de producción y de distribución. Y digo esto porque es pregunta frecuente: ¿por qué aumentan los precios? ¿Por qué ante la pandemia se aumentan los precios? ¿Por qué se dispara todo y nadie lo puede controlar? Y de repente parece que estamos sumergidos en una crisis de precios y en realidad ese es el reflejo de la falta de políticas estructurales y de políticas públicas de un Estado que no llega a entender ni a descular qué pasa con la producción de arroz, quién lo envasa, quién lo traslada y quién lo vende y por qué de un día para el otro se puede disparar.
A mí me parece frente a eso que está claro una cosa y tiene que ver que los alimentos en Argentina van de la mano de la oferta y la demanda. Parece que eso, aunque suene tal vez muy básico, es así y el precio de los alimentos en Argentina los determina el mercado privado de la mano de la oferta y la demanda y no hay nadie eh, con un rol mediador, un rol articulador o ordenador que pueda discutir tanto con el que produce, con el que distribuye y con el que vende, que también tiene un rol clave. Y es importante, ¿no? Me parece, descular, ¿no? ¿Dónde están los nudos? Y tenemos la producción por un lado, tenemos que distribuir esa producción y tiene que llegar a los barrios, a las grandes ciudades. Entonces tenemos 3 circuitos claves que podemos ir laburando. Me parece que ante la pregunta tan constante de por qué suben los precios y por qué todo aumenta, es muy importante para nosotros entender que el Estado no ha podido generar eh, circuitos o mecanismos de control o de observación y tenemos la producción y la distribución de alimentos totalmente de la mano del sector privado, que no necesariamente eso es malo, sino que también es el sector que se viene haciendo cargo históricamente en la Argentina de esto, pero hay cero vinculación y hay cero conocimiento de la sociedad civil incluso de qué pasa con los alimentos y cuando aumentan a quién hay que putear, ¿no? Porque aumenta el tomate y a quién puteo, a la verdulera al verdulero o al gran supermercado o a quién. Entonces, nos parece que hay una gran lejanía entre el productor y el consumidor y también hay una gran ausencia del Estado ante la capacidad de influir estrictamente en los precios y en la distribución de los alimentos. Sí, ahí estás tocando un montón de temas importantísimos, sin lugar a dudas, la ausencia del Estado, que quizás tiene legalmente las herramientas necesarias, pero no siempre las aplica, no siempre las aplica bien. Estamos hablando de una comercialización de alimentos y una venta muy concentrada en pocas manos, manos que pueden decir sobre precios. Estamos hablando de una venta que además es casi exclusivamente privada, o sea, no hay, si querés, un control estatal exhaustivo de algo tan básico para la subsistencia como puede ser el precio de la comida. Pensá que venimos de un 2019 con una inflación récord en los últimos 28 años, los precios subieron 54% en promedio, pero encima los alimentos subieron por encima de eso. Lo cual termina configurando una máquina de pobreza, porque la gente de bajos recursos gasta la mayoría de su presupuesto en cosas básicas, vivir, transportarse y comer. Con lo cual, cuando los insumos básicos suben por encima del promedio, y tenés una pérdida de poder adquisitivo porque los salarios suben muy por abajo de la inflación, bueno, ahí terminás generando más pobres, que es la situación que pasó los últimos años en la Argentina, pero que también, no nos hagamos los onzos, las onzas, es una constante casi en toda nuestra historia. Vos tocabas un tema muy interesante que tiene que ver con cómo es la cadena de intermediarios, ¿no? O sea, qué pasa desde que la fruta y la verdura, si querés, lo más básico, que también es la especialidad del UTT, sale de la tierra hasta que llega a la góndola del supermercado. Y la verdad que en el medio podemos decir, no sé, que hay como un agujero negro. La verdad es que hay muy pocos estudios hechos respecto a qué eslabón de la cadena productiva y qué mano por la que va pasando la comida le agrega tanto porcentaje de incremento. No sabemos quién lo encarece tanto. No hay un estudio serio, no hay un estudio oficial o no hay un estudio, si querés, de universidades. Hay muchas versiones. Sí hay un consenso, por ejemplo, en un índice que saca la CAME, que mensualmente mide cuál es la distancia de precio entre lo que cobra el productor y lo que pagamos los consumidores en la góndola. En marzo esa diferencia fue de 4,5 veces, que parece altísima, pero de hecho es la más baja de los últimos 2 años y medio. O sea, está disminuyendo la distancia. Es un promedio, por ejemplo, para el zapallito se multiplica casi por 10 la diferencia. Pero en promedio es 4,5 veces. Y el productor, ahí entonces el precio final que vemos en el súper, se queda nada más con una cuarta parte, un 25%. Ahora, dentro del productor... Claro, porque estamos hablando en general de un productor, después hay que ver, por ejemplo, quizás cuando no viene la UTT, sino cuando viene una empresa privada de producción de limones, bueno, cuánto efectivamente termina cobrando el trabajador, la trabajadora que está actuando en el territorio. Y ahí te das cuenta que la persona que saca el limón de la planta cobra una miseria y quizás los consumidores en la góndola terminan pagando una fortuna por ese kilo de limón. ¿Qué pasa en el medio? Es un gran reclamo de las organizaciones populares, de los consumidores. Hasta la Federación Agraria Argentina hace 3 años hizo una petición pública para que se esclarezca la cadena de consumo. Y la verdad es que eso
nunca termina pasando. No pasa con la fruta y la verdura. Con la leche, si querés, pasa un poco más, pero también hay datos muy contradictorios. Con la carne lo mismo. Es como una gran nebulosa donde nos perdemos literalmente, porque terminamos perdiendo casi todos, salvo unas pocas manos que ganan. Sí, nosotros creemos, primero que hay roles que son fundamentales. Quiero decir, producimos el zapallito en La Plata y alguien lo tiene que cargar en un camión y llevar a un mercado, ¿no? Eso es clave y eso tiene un valor y tiene un costo. Y en el mercado hay que descargarlo, hay que venderlo y eso también tiene un costo. Y otra camioneta lo va a ir a cargar y lo va a llevar a una verdulería y también tiene un costo. Y en esa cadenita no vemos grandes problemas. De hecho, todos saben que asumimos hace 45 días la presidencia del Mercado Central como UTT y que venimos también trasladando ahí un montón de nuestro laburo y hemos logrado esto del compromiso social de abastecimiento con los grandes operadores de fruta y verdura. Apenas llegamos y vamos trabajando en la transparencia de precios. Sí nos parece clave que hay que descular y hay que desarmar una concentración que hay en la comercialización y que tiene que ver mucho con el supermercadismo, donde ahí sí el aumento de precios es mucho más desmesurado y nadie lo puede controlar y donde tal vez es imposible defender el precio del pequeño productor o del productor mejor parado económicamente en una cadena de supermercados donde hay que empezar a, y esto que vos decías, que falta información y faltan estudios concretos y reales, pero hay que empezar a ver cómo trabajan las grandes cadenas de supermercados en términos, diría, hasta estructurales, porque no siempre los supermercados venden lo que están vendiendo, sino que muchas veces funcionan como grandes inmobiliarias y como grandes espacios donde se alquilan metros cúbicos y no donde se está vendiendo necesariamente tomate. Ahí sí creemos que hay mucho por laburar y por mucho que desarmar, pero después sí falta, y lo estamos laburando y lo vamos a ir mejorando, esto de entender el recorrido y de saber qué actores son los que son necesarios. Necesariamente hay una cadena que tiene que existir, porque tenemos grandes poblaciones concentradas en grandes ciudades, alejadas del campo, y tenemos la producción a 70, 100, 200 kilómetros donde la vamos a consumir. Entonces, bueno, alguien la tiene que producir, alguien la tiene que cargar, alguien la tiene que distribuir, alguien la tiene que vender. Frente a eso, nos parece clave ir laburando en políticas que generen distintos mercados minoristas, donde nosotros les llamamos mercados de proximidad, donde los productores con cadenas más cortas y más reducidas puedan acercar la producción, lo que no quiere decir que hay otros roles, y lo repito para que quede claro, en un mercado de proximidad también hay un flete, también hay una descarga, también hay una comercialización, también hay un gasto estructural y demás, pero sí hay que achicar un manoseo innecesario en los alimentos para lograr que un poco lo venimos haciendo y ahora un rato lo vamos a charlar, pero después sí me parece que hay que intervenir y hay que laburar en entender qué están haciendo las grandes cadenas de supermercados con los alimentos. Sí, totalmente. Es verdad igualmente que la gran mayoría de los alimentos en la Argentina no se venden vía supermercado, de hecho se vende más comercio de proximidad que supermercado en volumen, pero sí los supermercados, por su peso específico, por la concentración, por el poder también de negociación, por la cantidad de empleo que generan, digamos, por el peso que ocupan en la sociedad argentina, terminan muchas veces actuando como formadores de precios. Y también hay que entender que cuando el verdulero de la esquina está subiendo el kilo de tomate, no es por maldad, no es un pequeño especulador. Alguien se lo subió. Alguien le subió el precio del tomate, o también, por ejemplo, hubo una devaluación, como la que tuvimos en los últimos años, y entonces se encareció el precio de la nafta o del gasol, y entonces el camión que lo transporta le cobró más caro, o también le subieron el alquiler de la verdulería por el incremento de precio general, o subió la factura de electricidad y entonces les sale más caro los costos fijos. O sea, las personas que venden también ven incrementado todos sus gastos mes a mes, y eso necesariamente, por una supervivencia básica, lo tienen que trasladar. O sea, no siempre que sube el precio del alimento es porque subió necesariamente el precio del alimento literal, sino también por un montón de componentes que también van pegados al necesario funcionamiento del local, del negocio, y que eso termina repercutiendo en el precio final. De hecho, eso lo vemos mucho ahora. Vos arrancaste diciendo qué pasó el primer mes o las primeras 3 semanas de pandemia, que los alimentos se fueron por las nubes. Bueno, y ahí tenés, si querés, una parte lógica y razonable y una parte también especulativa. La lógica y razonable es que había problemas para el traslado, porque había muchos caminos cerrados,
había costos logísticos que se incrementaron porque muchos trabajadores y trabajadoras estaban en licencia por ser grupo de riesgo, por ser mayores de 60, entonces se achicaba la productividad que tenían los comercios o las industrias, o tenían que contratar nueva gente para reemplazarlo, entonces tenían que gastar más plata en sueldos, o sea, hubo un incremento razonable de precios, si querés, por ese lado. Pero también hubo mucho de, como cayó la oferta y la demanda era incluso mayor, bueno, ahí entonces subamos los precios, porque si lo subimos nos lo van a comprar directamente, porque igual la gente necesita seguir comprando papel higiénico, pasta de dientes, leche y papa. Entonces hubo también un aprovechamiento. Sí, eso demuestra esto, de que los insumos básicos y los alimentos es el riesgo que corremos cuando tenemos toda nuestra cadena de alimentación en el sector privado y no podemos ni siquiera participar, ¿no? Cuando el Estado, ¿por qué es grave que el Estado no pueda participar? Y bueno, tiene que ver con esto. Es cierto que cuando tuvimos los primeros días de aislamiento social obligatorio y el traslado era muy complejo, bueno, un flete que tenía que venir de Mendoza a Buenos Aires a traer zapallo y volver vacío, tenía que pagar el 100% del flete para trasladar ese zapallo y ahí había un aumento lógico, ¿no? Que es un poco lo que vos decías. La dificultad en la logística, la dificultad en algunas cuestiones que generaban costos extras que ponían aumento en los productos. Pero después la especulación del sector privado y de las grandes cadenas de supermercados que logran marcar los precios, para nosotros es un problema grave porque ahí eso nos pone en una situación de desventaja en la que no queda otra que asumir el precio, aunque igual nosotros notamos estos últimos años un avance en la sociedad toda, en su conjunto, en una cuestión hasta de autocontrol de los precios y también, y somos partícipes, tenemos un nuevo sujeto político en Argentina que es el pequeño productor de fruta y verdura y que puede también salir a defender. Y cuando nosotros salíamos hace 6 años a hacer un verdeo, decía, somos nosotros los que producimos el tomate y somos nosotros los que producimos la lechuga. Parece que ahí también se empezó a generar todo un circuito, todo un canal de comunicación nuevo que nos permite preguntarnos cuando vamos a comprar algo, yo estoy pagando 150 pesos el kilo de lechuga, pero ¿por qué? ¿Por qué pago 150 pesos el kilo de lechuga si a los compañeros se lo están pagando 20? Sí nos parece clave que hay que avanzar en políticas estructurales que permitan ya desarrollar cuestiones más integrales y más profundas y no volver a... ¿Qué quiero decir? Venimos de, más allá de los 4 años de macrismo, de 12 años de un gobierno que tuvo una política de precios que fueron los precios cuidados y que llegó hasta donde llegó y que ahora se retoma y que nos parece clave que hay que profundizarla, hay que mejorarla y hay que darle otras bases para no volver a repetir y en 4 años volver a estar parados donde estamos. Entendemos un proceso para nosotros fundamental, me parece que la pandemia así como trae crisis y trae un montón de escenarios negativos y muy difíciles y muy complicados, también trae escenarios donde se abren puertas a laburar cosas que en otro contexto hubiese sido muy difícil de laburar. Entonces proponemos como organización y como parte del entramado productivo, que también ahora es cuando se puede salir a seguir profundizando y hay que juntar a los actores, quiero decir, hay que juntar a los productores con los comercializadores y con los consumidores y tenemos que construir una cadena con más vínculo y vínculo de los acuerdos y acuerdos comerciales y políticos, no digo vínculos desde la cuestión más social, sino de la acuerdo. No te estamos escuchando. ¿Ahí sí o no? Ahí volviste. Sí, ahí volviste. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, pero decía eso, poder construir en este escenario acuerdos reales y comerciales y económicos, pero con todas las partes de la cadena y empezar a discutir desde ahí. Me parece que no sobra nada, es necesario que todos los actores estemos adentro discutiendo esto, así que hay mucho por avanzar desde ahí y creo que el Estado tiene que tomar gran tarea de ordenar todo esto, en parte, además de todos los distintos actores que venimos pechando hace mucho. Sí, totalmente, es clave lo que vos decís, o sea, no se puede eliminar por completo los intermediarios, nadie está pidiendo eso, digamos, porque sabemos que no, la solución no es que cada uno tenga una huerta en su jardín, porque de hecho la gran mayoría de las personas no tienen un jardín tampoco para hacerlo, pero sí de alguna manera una transparencia, un
relación entre los diferentes actores y un Estado controlando, consciente, vigilando en el buen sentido, digamos, como formando parte de la cadena, aunque más no sea desde supervisar que todo funcione bien y razonablemente. Para mí el necesario involucramiento del Estado, por ejemplo, es evidente, pero si querés te pongo un ejemplo donde fue más evidente que nunca, que tuvo que ver con todos los procesos devaluatorios que enfrentó la Argentina en los últimos años, donde cada vez que subía el dólar, eso terminaba repercutiendo bestialmente en la suba de precios de todos los bienes y particularmente de los alimentos. Porque tenés el punto de vista objetivo, esto que mencionábamos, más cara la nafta, más cara la luz porque sube el dólar, más caro también el envase, el packaging, sí, como le dicen, aluminio y cartón son precios dolarizados, más caro el café, la banana, que son directamente cosas que Argentina no produce y lo trae afuera, pero también por un punto de vista de que al subir el precio del dólar, y Argentina es exportadora de alimentos, y encima alimentos no industrializados, generalmente en grano, bueno, si sube el precio del dólar y el productor de maíz tiene más ganancia, entonces vendiéndolo en el exterior, bueno, ¿por qué no va a trasladar ese mismo precio que gana afuera a la Argentina? Entonces, sí, sube el dólar y termina subiendo la harina. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el dólar con la harina que yo compro para hacer pan? Y bueno, el productor gana más plata afuera, entonces quiere ganar esa misma cantidad de dinero ahí. Si ahí el Estado no interviene, poniendo, no sé, precios máximos, subvencionando la producción interna, destinando que sí o sí haya una cuota obligatoria de granos que se tienen que liquidar en el país para garantizar que no suban los precios. Si el Estado no interviene ahí, vemos lo que pasó en los últimos años, que el precio de la harina casi que se triplicó por momentos. Entonces, ahí me parece que es como vos decís, el Estado se tiene que involucrar, tiene que legislar, tiene que controlar, tiene que multar, tiene que tener una participación activa dentro de la cadena de producción. Tal cual. Ahí, dos cosas para aportar. En nuestro sector, en la producción de fruta y verdura, todos los insumos de producción están dolarizados. El nylon, la semilla que se compra para plantar lechuga está dolarizada. Entonces el impacto de los últimos años del aumento del dólar repercute, pero automáticamente en la producción de hortalizas en Argentina. Eso es una locura. Tenemos que consolidar un sistema de producción que no esté sujeto al dólar. Y después, de la mano de eso, tenemos que solucionar problemas estructurales como es el acceso a la tierra de las familias productoras de alimentos en la Argentina. Necesitamos acceder a tierra propia y en esa tierra necesitamos construir una vivienda digna, tener mejores mejores condiciones de vida y de laburo y transitar ahí esto que nosotros le decimos agroecología y que cientos le dicen agroecología, que tiene que ver con construir en parte esto, un sistema de producción nuestro que nos permita corrernos de la necesidad 100% del nylon y de la semilla híbrida que viene de Holanda para producir rabanito, para comerlo acá en Ezeiza, no sé. Parece, ahí hay puntas clave, y como para repasarlas, desde lo productivo es el acceso a la tierra y poder construir una cadena de producción que no esté 100% dolarizada, que no nos impacte el dólar, como vos decías, en la harina o en la lechuga o en la banana. Y sí tenemos banana nacional, y ahí tenemos un caminito que hacer de revalorización de la producción nacional y propia. Tenemos cientos de miles de familias produciendo banana en Orán, en Formosa, en Catamarca. Pero que no llega a las verdulerías, ¿viste? En la y consumimos banana de Ecuador porque tenemos totalmente privatizada la cadena, entonces consumimos lo que el sector privado le conviene que nosotros consumamos. Entonces desde ahí también tenemos un montón para laburar. Y después, del otro lado, porque eso pensándolo de lo productivo, cómo construimos escenarios más propios para la producción, cómo el Estado puede empezar a participar, además de eso, con el acceso a la tierra, además que nosotros lo venimos peleando, y que son las colonias agrícolas de abastecimiento urbano, focos de producción al lado de las ciudades. Nosotros proponemos que en toda ciudad donde hay, mismo acá, después del cordón del conurbano, en todas las ciudades, al lado tiene que haber 100 o 200 hectáreas produciendo alimentos de proximidad, produciendo el queso, produciendo el huevo, produciendo la leche, produciendo la verdura, con familias campesinas que hoy están hacinadas en grandes cordones hortícolas, arrendando la tierra y en situaciones de explotación, poder reubicarnos, construir, nosotros le decimos colonias agrícolas de abastecimiento urbano. Tenemos experiencias concretas funcionando en Luján, por ejemplo, 85 hectáreas, 40 familias produciendo alimentos, abasteciendo a Luján de alimentos sanos principalmente y alimentos de proximidad, que no tienen petróleo en el medio, que no tienen traslado y que eso reduce así abismalmente los precios. Eso hay que
multiplicarlo en todo el país, y Tapalqué tiene que tener una colonia agrícola en Tapalqué, Azul tiene que tener una colonia agrícola, Olavarría y todos los pueblos del interior tienen que tener un núcleo de producción que abastezca por lo menos de los alimentos básicos a su ciudad. Una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes, es una locura que Gualeguaychú, por ejemplo, ve pasar la fruta por la 14 que viene al mercado y después la ve volver. Entonces, es un delirio que la matriz de distribución de alimentos esté así. Tenemos que consolidar circuitos de producción en los lugares donde los tenemos que consumir. Y después sí, si tenemos cuenca lechera en Córdoba, moveremos la leche de Córdoba al resto de las ciudades, pero no podemos producir acelga en La Plata y trasladarla hasta Misiones. Es un delirio, es una locura. Eso demuestra que la cadena está en manos de un sector que nadie controla y nadie lo labura, entonces pasan estas cosas. Pero digo, desde ahí podemos aportar desde lo productivo un montón y después desde la pata más última del comercial, pensar esto que vos decías de la transparencia, que a nosotros nos parece clave, desarrollar una transparencia de precio y desarrollar y hasta mostrarla todo una vez por semana por la tele, por cadena nacional, no sé, pero los precios, la gente tiene que saber lo que tenemos que pagar, los precios de los alimentos. Bueno, ahora en el mercado central, donde ustedes forman parte, pusieron unos precios de referencia para la fruta y la verdura. Pasa que después vas a la verdulería y no. Bueno, ahí nosotros sí, desde que asumimos lo que hicimos es esto, que hace un rato lo decíamos, de juntar a las partes y decir, che, si la banana estamos pagando 28 y haciendo todo el caminito, el precio sugerido es 70, y convocando a los distintos intendentes e intendentas que también se sumen a esto. Nosotros construimos ese acuerdo social de abastecimiento desde el mercado central con productores y operadores, que son los puesteros. Ahora falta que el resto de la sociedad civil y organizada y política termine de consolidar la cadena y de hacerla ir a la verdulería y que se respete el precio estimado, acordado. Y cuando convocaban a los sectores, ¿tenían como buena respuesta, digamos, las cámaras de verdulerías, como que se copaban con el tema? Sí, la verdad que sí, creo que, y es un poco lo que hablábamos un rato, esto de, también faltan escenarios donde nos sentemos a vernos las caras y a ponernos de acuerdo, y ahí es donde el Estado podría jugar un papel más articulador y de construcción de nuevos escenarios donde, bueno, es lo que decíamos, la cadena es la cadena y no es que de un día para el otro no puede dejar de existir el camión o dejar de existir la verdulería. En todo caso hay medidas más urgentes y medidas más a mediano, como la propuesta de consolidar colonias agrícolas cerca de las grandes ciudades, que son propuestas más a mediano, pero después los camiones tienen que estar, la distribución tiene que estar y la comercialización también. En todo caso, todo eso tiene un valor y hay que transparentarlo. Me parece clave desde ahí. Sí, es interesante eso que vos mencionás como este proyecto futuro de acercar los lugares de producción a los lugares de consumo. Primero desde un punto de vista económico, por supuesto que ahí tenés un menor transporte y el transporte es una parte fundamental, se cree que un 20% en algunos casos incluso del precio final que se termina pagando. Pero también, si querés, como modelo económico que pueda llegar a ser compatible con la permanencia a largo plazo de la especie humana y de todas las especies que viven en el planeta Tierra. Yo estaba leyendo la semana pasada un estudio de la ONU que hablaba, por ejemplo, que el sector de producción de alimentos a nivel global consumía 1/3 de la energía que se generaba y era el responsable de la emisión de 1/5 de los gases de efecto invernadero, con lo cual es una producción muy intensiva y que incluso en muchos casos termina en la basura. Mira, a ver, voy a repasar que creo que por acá tenía los números. Ahí va, en el mundo, mira, se estima que hay más de 800 millones de personas subalimentadas, o sea, que no consumen la cantidad de alimentos que su cuerpo y su cerebro necesita para funcionar, y al mismo tiempo se tira 1/3 de la comida que se produce. Entonces, desde el punto de vista humanitario, si querés, este sistema no tiene ningún sentido porque tenés una producción extensiva, muy agresiva con la naturaleza, bajo la supuesta excusa de que hay que alimentar a mucha gente, pero después vos ves que ese alimento no llega a la gente, sino que la gente muere de hambre y el alimento se tira desperdiciando energía. Te digo, incluso si no querés pensar desde el punto humanitario, que es lo que tenemos que pensar, si lo pensás desde el punto económico tampoco tiene sentido, porque gastás energía en producir algo
que lo terminás tirando a la basura. Se calculan que más o menos solo en Estados Unidos se gastan $1.000 millones por año en procesar los alimentos que los yanquis tiran a la basura y que se podrían comer. O sea, tirás comida a la basura y gastás plata en procesarla, con lo cual termina siendo, perdón, son 100 millones por año, no 1.000 millones, 100 millones por año. Terminás, digamos, un círculo que no termina ganando nadie, salvo el que vende la comida, porque la vende y termina en la basura. Pero ahí también para mí hay una trampa, porque muchas veces con la optimización del alimento se pone el foco en el consumidor y se le dice al consumidor: no desperdicies comida, usá las pencas de acelga, no las tires, por ejemplo. Pero en verdad la gran mayoría de alimentos en la Argentina no se desperdician en las casas. Creo que son 16 millones de toneladas que se pierden, 14 millones y medio se pierden en la cadena productiva. O sea, se pierden en la cosecha, en el transporte, en el almacenamiento, en la comercialización. O sea, se nos pone la responsabilidad a los consumidores, pero la responsabilidad está en que no hay leyes ni multas en la producción, digamos. Sí, a nosotros a veces nos pasa a nuestros compañeros y compañeras en el campo que porque aumenta la oferta de espinaca, los operadores te bajan el precio y es más caro cosechar la espinaca que dejarla pudrir en el campo. Y tiene que ver con la falta de organización del circuito productivo. Es muy interesante eso. Y aporto ahí y te invito a que vengas a Luján cuando quieras, a la colonia, a conocer, porque es un esquemita que está funcionando, lo venimos en Luján, en Gualeguaychú, en Cañuelas, distintas experiencias que fuimos desarrollando, y tiene que ver con esto. Y hay que seguir profundizándolo, y es hasta dónde podemos vincular campo-ciudad en una relación producción-consumo que nos permita producir en base a las demandas. Pensándolo hoy nosotros de la agricultura familiar y no tanto de la industrialización, pero no quiere decir que no vayamos avanzando hacia eso. Es muy interesante todo lo que se puede ir laburando desde ahí. Sí, dejo como una luz de esperanza. Nosotros creemos que estamos en un escenario dentro de lo negativo, de lo complejo, con posibilidades de, por lo menos, de seguir discutiendo y metiendo la cuchara en todos estos temas y con mucha cuestión práctica y real. Es decir, che, colonia agrícola, bueno, acá está, la estamos haciendo, funciona. Mercados de proximidad, acá lo estamos haciendo, funcionan. Una cadena que valoriza al pequeño productor y le permite al consumidor una especie de trazabilidad y de saber de dónde vienen los alimentos, cuánto tienen que valer, y funciona. Sí nos parece ahora importantísimo empujar un poquito al Estado, y más en este contexto de que hacia ahí hay que ir y hay que seguir profundizando este tipo de políticas y de participación social, donde también tenemos gran conjunto de la sociedad que está interesada y que se quiere meter y que quiere involucrarse en todos estos temas. Sí, totalmente. A mí me gusta pensar. A mí me gusta pensar como que el consumidor tiene una llave de la responsabilidad que puede tener cada una. El consumidor tiene una llave que puede abrir o cerrar diferentes modelos de negocio, digamos. Cada vez que nosotros abrimos la billetera y le damos nuestro dinero, por más que no sea una actividad consciente, estamos avalando un modelo de producción, un modelo económico. Nadie, por supuesto, tiene una llave grande. Todos tenemos mini pequeñas llavecitas que en el volumen de todos nosotros gastando nuestro dinero todos los días terminan avalando diferentes modelos de negocios. Y si nosotros podemos empezar a ser conscientes del valor que tiene nuestro dinero individual y sobre todo colectivamente, ahí podemos decidir, si se quiere, a quién destinarle nuestro dinero, a qué modelo avalar y qué modelo queremos que crezca y se convierta en un modelo hegemónico, modelos que quizás hoy son alternativos. Es verdad también que el consumo consciente sigue siendo un privilegio de clase, digamos. Sigue siendo un privilegio de quienes pueden ponderar otras cosas que no sea el precio más barato, de quienes tengan el tiempo para pensar esto y los medios para ir a algún negocio. Pero me parece que el rol de las organizaciones populares, y ahí rescato muchísimo lo que hacen en el UTT, es acercar, digamos, por un lado acercar este conocimiento al masivo de la población, acercar las oportunidades de compra de esos comercios al masivo de la población. Ustedes cuando empezaron eran productores en Luján, ahora ya empiezan a tener almacenes de venta directa, incluso por ejemplo, yo cuando vivía en Almagro compraba muchísimo el que tienen en la avenida Díaz Vélez, de paso el chivo.
pero digamos, como acercar tanto el conocimiento, tender puentes entre productores y consumidores, y también ofrecer esquemas de negocios que son rentables para los productores, que son rentables para los consumidores, y que también pregonan un modelo económico más justo, digamos, en todos los aspectos, no solo en el precio. Tal cual, todos tenemos ahí un granito que aportar. Es cierto que tiene que ver con una cuestión, como decía, más de poder acceder al consumo responsable o consciente, pero ahí hay un gran desafío también nuestro, que vos lo decías, que es esto de acercar, y nosotros venimos trabajando en distintas experiencias que permitan que lleguemos a todos lados, digo, que podamos vender acelga a buen precio en Almagro y que la podamos vender en un barrio en el conurbano. Y ahí el Estado de nuevo tiene otra responsabilidad, que es que los miles y millones de pesos que el Estado gasta en alimentos, a quién se los compra, ¿no? Y con todo lo que saltó hace poco también, y cuánto de todo eso se puede destinar a nuevas formas de producción y de comercialización que generan empleo, que generan valorización de la cadena, que generan comercio justo y que generan mejores instancias de producción en el campo. Parece ahí fundamental esta llavecita que algunos tenemos desde consumidores, pero que otros desde el Estado y desde ahí también tienen esa misma llavecita y que genera un impacto mucho más fuerte. Claro, la llave del Estado es grande encima, es muy grande. ¿Ustedes, por ejemplo, participan de las licitaciones, o sea, acercar algo así? Porque es un proceso complejo anotarse en una licitación pública también, no es fácil. Son procesos muy complejos, nosotros venimos bastante empujando para eso, participamos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, somos proveedores y tenemos buenas experiencias en algunos municipios, no tan buenas en otros, y algo de un trayecto con Nación. El Estado tiene que mejorar los circuitos de compra de alimentos, es necesario, es pésima la forma de comprar alimentos en Argentina desde el Estado, y hasta el Estado tiene que mejorar el desperdicio que tiene en la compra de alimentos, y hay un montón que elaborar desde ahí. Pero la verdad es que no es fácil venderle alimentos al Estado. Primero no es fácil acceder y una vez que se accede no es fácil tener la espalda para poder soportarlo porque te entregamos la verdura hoy, la cobramos en 120 días. Entonces la verdad que no es fácil desde ahí. Pero no por eso hay que correrse y todo lo contrario, tenemos que seguir metiendo y seguir haciéndonos cargo y desde ahí como organización seguir construyendo y peleando por lo que toque. Tenemos municipios donde hay muy buenas experiencias y han cambiado los menús de todas las escuelas del distrito con verdura de la UTT. Entonces, se puede, está comprobado que se puede, falta un poquito de voluntad política en algunos casos, pero están dadas las herramientas. Sí, creo que coincidimos en que el rol del Estado es clave en la economía y en la economía de los alimentos, desde cómo se producen, quién los produce, de quién es la propiedad de la tierra, con qué semillas se arman, en qué camión se trasladan, en qué lugares se venden, formar también al consumidor de a quién comprarle, a quién no. O sea, el Estado es central en la articulación social y económica de todos los países y más necesario aún en los países, si querés, periféricos, como puede ser la Argentina, y ni hablar en un contexto de pandemia, digamos. La verdad que el rol que está teniendo, si bien el Estado se está poniendo las pilas con muchas cosas en medio de la pandemia, también es justo que lo critiquemos y que le exijamos aún más. Yo quería que me cuentes... Sí, le vamos pegando, pero vamos laburando, digo, también nos vamos haciendo cargo de lo que nos toca como organización y como productores y productoras y como parte del circuito. Me ibas a decir algo, si querés, vamos... No, te quería preguntar eso, si nos puedes contar un poco mejor cómo es el proceso, cómo es la situación actual, digamos, de un campesino, de una campesina que, no sé, ponele en los sectores frutoagrícolas de la provincia de Buenos Aires, digamos, de quién es la tierra, cómo produce, cuánto cobra, cómo funciona normalmente y cómo funciona en los sistemas de producción del UTT, porque son muy diferentes. Claro. La Argentina la fruta y la verdura está concentrada en grandes cordones hortícolas, cordón hortícola de La Plata, el de Bahía Blanca, el de Corrientes, el de Jujuy, el de Mar del Plata, el del norte acá de Luján, Mercedes. Y ahí tenemos gran concentración de familias productoras, el 100% arrendatarias de esa tierra, o sea que no son dueños de la tierra, viviendo en casillas de nylon, frente a todas las condiciones climáticas que pasen y pasan, muy con concentración de la producción, digo, con familias que alquilan 1 o 2 hectáreas y se dedican a hacer hoja, otros se dedican a hacer tomate, otros se dedican a hacer morrón, con un alto uso de agrotóxicos en la producción y con poca
con poco control de eso y con poca asistencia en ese sentido, y totalmente en una situación de desventaja a la hora de negociar la venta de eso, en una situación de pobreza estructural que no te permite, cuando al momento de la llegada del camión, que nosotros decimos la carga culata de camión, discutir los precios de cuánto vas a vender eso, que termina siendo, por un lado, el alimento del conjunto de la sociedad y el fruto de tu trabajo por otro. O sea, el precio de lo que vos vendés lo pone el que te compra, digamos. Lo pone el que te no compra. Tiene poder negociación. 20 días después de que se lo llevó. Quiero decir, uno compra el plantín de acelga, lo planta, le pasa tractor, lo cuida, compra insumos, espera 45 días, cosecha, lo carga en un camión y 20 días después de eso sabe cuánto lo va a cobrar, si lo va a cobrar o no. Sumiso en una instancia, digo, vivir en una casilla de nylon, no tener capacidad de negociación, no tener acceso a los mercados, no tener acceso a un montón de instancias, te genera esa situación que para nosotros es estructural y es troncal, y por eso no vamos a salir de esto sin acceso a la tierra y sin mercado de cercanía. Así estamos hoy, y toda esa verdura va a grandes mercados concentradores y de ahí a los distintos puntos, verdulerías o grandes cadenas de hipermercados. Nos parece que toda esa cadena hay que transparentarla, que hay actores que son fundamentales. Está claro que los mercados concentradores tienen un rol evidente, o sea, la mercadería en algún lugar se tiene que concentrar y las verdulerías tienen que ir a buscarla. No vamos a construir pasado mañana cientos de miles de mercados de proximidad de productor al consumidor, no, es mentira. Entonces, sí nos parece que esos mercados tienen que jugar un rol, el que les toque y no otro, y ese rol tiene que estar claro y tiene que ver con la concentración y con la venta y con la capacidad logística y de acopio y con un montón de capacidades que tienen y que se fueron desarrollando estos años. Y ahí tenemos a los productores, a las productoras, como vos decías, como hacer una comparación entre un circuito de producción y de comercialización convencional, donde, bueno, está la falta de acceso a la tierra, está la necesidad de comprar agrotóxicos constantemente para poder sacar la producción. Te hago una consulta respecto al sistema tradicional. O sea, la persona que le pone el precio y que se lo lleva de la tierra hacia los mercados centrales, ¿qué son las personas que tienen comprado su lugar en el mercado central? O sea, ¿quién es la persona que se lo lleva y lo revende, digamos? No, ¿Son particulares, son empresas? Eso no está regulado y no funciona de una única manera. Vos podés tener un camión y laburar, ir a una quinta a comprar y vender y tu laburo está bien hecho. O también, bueno, sí hay distintas logísticas un poquito más grandes que tienen ya más laburo territorial más grande y levantan de varios lugares y pueden llegar a conformar precios, pero no necesariamente. Y después nosotros proponemos en ese mismo circuito y en esa misma... Ay, te cortaste. ¿Te cortó? Nos estabas por contar. Ahí te volvemos a... No, ahí te volvemos... Dale, sí. Y voy cerrando. En ese mismo esquema nosotros proponemos primero la producción agroecológica que te saca de la necesidad de la compra de agrotóxicos y que ahí hay una reducción de costo tremenda, y después hay toda una cuestión de salud y de cuidado del ambiente trascendental, porque el primer perjudicado por el uso de agrotóxicos es el campesino y la campesina. Claro. Porque la manipulación de agrotóxicos sin las herramientas es peor, entonces te mata, y después todos los consumidores y consumidoras que comen esa fruta y la verdura. Nosotros ahí proponemos la agroecología para mejorar la producción, y después tenemos desarrollado estos circuitos de comercialización directos, donde cargamos la verdura y va, por ejemplo, al almacén de Almagro donde vos vas a comprar, y todo ese trayecto en manos de la organización. Entonces logramos que el productor cobre mucho más esa selga, porque no tuvo que vender a uno que la va a vender para después venderla, sino que se carga, y tenemos el rol social ahí de la organización de distribuirla, pero sin generar, sin manipular ese precio, sino cobrando el costo de traslado nomás. Y Paloma, que fue, lo compró en Almagro, y que tiene el precio de lo que vale tener un local en Almagro, ¿no? Toda esa cadenita lo que genera es que el consumidor primero pueda llegar a alimentos sanos y que el productor pueda cobrar mucho más por el precio del paquete de acelga. ¿Se pierde ahí? Te estamos perdiendo. Ahí volviste, ahí te volvemos a escuchar. Igual se entendió la idea, porque te perdíamos por microsegundos, quedó muy clara. Y ahí también, si querés, para ir cerrando, como que me resulta... Yo conozco la UTT hace muchos años por experiencias, digamos, colectivas. Me resulta muy interesante cómo hacen las dos cosas. Por un lado,
pusieron las manos en el barro y dijeron, tenemos que intervenir en la cadena y poder formar nuestras propias cadenas, organizar la militancia, organizar a los productores para llegar de manera directa, contratar un local, o sea, todo un montón de esfuerzo para garantizar como un comercio justo en toda la cadena y ustedes también ponerse a vender, pero además no se quedaron solo con el rol social que cumplían como organización, sino que también aceptaron el desafío de poder tomar las herramientas estatales y ver cómo desde el Estado, desde la conducción del mercado central, también se puede instrumentar políticas públicas, digamos, que en definitiva es lo que va a terminar cambiando, o sea, poniendo su grano de arena como organización y poniendo su granote de arena como conducción de un lugar central como es el mercado central. Y te quería preguntar, muy breve, como además de este compromiso, ¿qué otros cambios, compromiso digo entre productores, verduleros y no sé qué otros cambios vieron necesarios instrumentar en el cortísimo plazo que llevan como conducción del central? ¿Qué otros cambios ven así necesarios para ser urgente ahora? Bueno, no sé si te puedo hacer breve, me estás preguntando un montón de cosas. Creemos primero que vamos a laburar mucho la transparencia de la cadena, parece fundamental, construir una cadena transparente al consumidor y que el mercado, como mercado central, también pueda hablarle al consumidor, a la consumidora, que hace muchos años no sucede y no deja de ser una institución pública que tiene influencia total en la fruta y en la verdura en Argentina, y desde ahí poder juntar, digo, nunca los productores de fruta y verdura se sentaron con los puesteros de venta del mercado central, y es algo que ya lo hicimos y es histórico y sucedió a los 20 días de haber asumido, y hace 20 días había más de 20 intendentes en el mercado central que hace años no iban, y me parece que desde ahí vamos a jugar un rol muy activo en la construcción de nuevos criterios, en la hora de la comercialización de fruta y verdura, que hay para hacer un montón de cosas. Y después sí, hay una cuestión muy ya que la queremos empezar a atacar, que es el desperdicio que hay en el mercado central y que tiene que ver con la falta de articulación de instituciones y del Estado y del sector privado. No puede ser que porque los viernes se cierra el mercado y el lunes hay feriado, se tiren 550 cajones de hoja. Y eso tiene que ver claramente con una cuestión únicamente de articulación de pequeñas partes, y son cosas fáciles para ir destrabando y desculando. Sí tenemos una concepción de que vamos a abrir el mercado, lo vamos a abrir abrirlo en términos de transparentarlo, y ahí, para no asustar, y que lo venimos haciendo, la cadena es real, tiene que haber un mercado concentrador, tiene que haber verdulería y tiene que haber distribución. Lo que sí tiene que haber es una organización de todo eso, y eso no puede estar porque sí, no puede funcionar, y no se pueden tomar criterios personales que influyan en cuánto pagan después miles de personas el precio del tomate. Eso no puede suceder más, pero sí la cadena existe y sí tiene que seguir existiendo. Lo que vamos a lograr mucho es en transparentarla, en organizarla y en ponerle sinceridad y amor, que es lo que venimos haciendo, construyendo la organización hace muchos años. Y la verdad, que vos hace un rato lo preguntabas, ya hay mucha aceptación de todos los operadores del mercado en construir esto, porque también laburar a la deriva no es fácil para nadie, ni para el productor, ni para el comerciante, ni para el distribuidor. Y la Argentina tiene un desafío mucho más grande en términos alimenticios del que creemos, y me parece que no sobra mucho menos que lo que parece. Digo, toda la cadena está totalmente castigada y hay que ponerla en valor y hay que organizarla y hay que darle un empuje integral para poder abastecer las miles de familias que no están accediendo a los alimentos y que tienen que acceder. En todo caso, me parece que hay mucho más para hacer que para desarmar. Totalmente, totalmente. Bueno, me van haciendo señas de que corte. Bueno, dale, redondeemos entonces. Y me pasan el chivo de que el martes que viene, el próximo vivo es con Narda y con un compañero nuestro, para hablar también de qué comemos y de dónde estamos comiendo y cómo. Estuvo bueno, ¿no? Grosso. Estuvo buenísimo, aprendí un montón. La verdad, les agradezco mucho por haberme convocado a la charla. Siento que pudimos intercambiar mucho sobre el esquema de producción de alimentos en la Argentina, de las falencias que tiene, de los desafíos que tiene, más en este contexto, de posibles soluciones también. Y nada, aprendí un montón, estoy segura que todos los que nos vieron también. Así que gracias y los veo la semana que viene, así aprendo a cocinar mejor. Bueno, queda abierta la invitación a Luján. Te esperamos.
Sí, a pleno, me encanta. Apenas Bueno, termine toda esta pesadilla surrealista que estamos viviendo y se pueda volver a salir a la calle, nos vemos en Luján. buenísimo, nos vemos. Gracias a todos los que Chao. escucharon.